a todos nuestros suscriptores y amigos del canal de YouTube Ingeniero Marroquín, su canal dedicado a brindarles información y asesoría sobre instrumentación industrial, autómatas, PLC, electrónica, HMI y afines. En esta oportunidad vengo a mencionarles algunos tópicos relacionados sobre los amplificadores operacionales. Iniciemos con un ejemplo. Vamos ahora a dibujar un amplificador operacional. Recuerden que tenemos diferentes modos de trabajar. El amplificador debe tener tanto entradas como salidas. Vamos a hacer la conexión entre los diferentes resistores que van asociados al operacional. Hagamos la conexión a tierra y coloquemos la entrada del operacional. Para este caso, hemos colocado un milivoltio, una resistencia de 1K y un resistor también de 10K. Aquí a la salida vamos a colocar otro amplificador, otra etapa, y vamos a colocarle obviamente el respectivo resistor en la entrada. Conectemos la resistencia de realimentación que irá conectada a la salida y la conexión de referencia a tierra. Utilizaremos aquí un resistor de 5K en la entrada del segundo amplificador operacional y una resistencia de realimentación de 25K. Ese, digamos, es nuestra etapa amplificada. Ahí tenemos unos pequeños amplificadores en cascada y empiezan a surgir las dudas. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Lo primero que debemos hacer es tener claro y analizar cada amplificador operacional por aparte para simplificar el proceso. Y esto lo debemos hacer de manera independiente. Y tenemos que tener claro qué tipo de amplificador y qué configuración es. En este caso, por definición, estamos trabajando con un amplificador operacional en modo inversor en cada una de las etapas de todo el sistema que estamos ahí colocando. Y la ganancia del amplificador, la ganancia en voltaje, va a ser igual a la relación que existe entre voltaje de salida y la entrada, que va a ser igual a menos la resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada. Ese concepto lo tenemos que tener claro y aplica para este tipo de amplificador. Entonces, tenemos el amplificador 1 y el amplificador 2. Vamos a rodar un poco para que se vea mejor. Ok. Aplicando estos conceptos e identificando los elementos, vamos a resolver el sistema. Entonces, para el caso del amplificador 1, la ganancia en tensión va a ser igual a menos. Vamos a buscar la resistencia de realimentación, para este caso una resistencia de 10K. Ahora bien, la resistencia en la entrada nos damos cuenta que es la resistencia de 1 kilo ohmio. Y en este caso tenemos una ganancia en voltaje de 10. Y obviamente, como es realimentación negativa y modo inversor, nos da menos 10. Este factor es adimensional. La tensión de salida del amplificador va a ser igual a la ganancia multiplicado por el voltaje de entrada, teniendo en cuenta la ecuación. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia, que es menos 10, multiplicado por 1 milivoltio. Esto nos daría ¿cuánto? Ahí aparece 1 milivoltio de la entrada. Entonces, el voltaje de salida de la primera etapa es igual a menos 10 milivoltios. Ojo con ese dato. Si tuviéramos una etapa, hasta ahí llegaría el ejercicio, pero todavía nos falta resolver algunos detalles adicionales. Vamos con el amplificador número 2 y hacemos el mismo procedimiento por estar configurado de la misma manera. La ganancia va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de realimentación, que vale 25K, la resistencia en la entrada, que vale 5K. Entonces coloquemos los datos: 25 kilo ohmios dividido entre 5 kilo ohmios, eso nos da 25, que 5 nos daría 5, y por tener modo inversor nos da el menos 5. Entonces
vamos a obtener ese voltaje de salida. Ese voltaje de salida va a ser igual, teniendo los datos anteriores, a la ganancia en voltaje multiplicada por el voltaje de entrada. Pero ese voltaje de entrada lo coloco un asterisco porque ese es el voltaje que se va a la entrada del resistor, que viene siendo la salida del operacional anterior. Bien, entonces ahora multipliquemos. La ganancia me dio ¿cuánto? Menos 5. Perfecto. ¿Y cuánto me dio el voltaje en entrada? Me dio lo que obtuve anteriormente, menos 10 milivoltios, que es lo que sale del anterior amplificador. Multiplicamos y para el caso puntual, la salida de todas las etapas, menos por menos da más, entonces me daría 50 milivoltios. Y esa sería la salida de todo el sistema de los dos amplificadores conectados en cascada, para este caso particular. A continuación explicaré los amplificadores modo no inversor. Aquí tenemos dos etapas en cascada de un sistema amplificado. Y vamos a la misma pregunta: ¿qué hacer? Lo primero que debemos hacer es analizar cada uno de los amplificadores operacionales por separado para saber de qué forma están trabajando, y eso se va a hacer de manera independiente. Entonces, para el caso del amplificador operacional número 1, debemos identificar el modo en que está configurado. Para este caso es un modo no inversor, por la manera como está conectada la señal de entrada y los resistores. Tenemos un valor de salida intermedio que llamaré VX, que está entre los dos operacionales, que me va a servir para poder calcular los datos restantes, y trabajemos con el número 1. Ya sabemos que la ganancia de voltaje va a ser igual para este caso a la relación de voltaje de salida sobre entrada, y es igual a 1 más RF sobre RIN, resistencia de realimentación sobre resistencia de entrada, para el modo no inversor. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, la ganancia de voltaje multiplicada por el voltaje de entrada me dará el voltaje de salida, despejando la ecuación anterior, que va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por el factor 1 más RF sobre R de entrada. Lo que hice fue despejarlo de la expresión anterior. Ese voltaje de salida va a ser VX, como lo he llamado. El voltaje de entrada, el que me dieron en el ejercicio, que son 2 milivoltios, que está en la entrada no inversora. 1 es un factor que aparece en la expresión. RF es la resistencia de realimentación, que para este caso es de 2K o 2000 ohmios. Y la resistencia de entrada para este caso es un valor de 250 ohmios. Realizando los cálculos respectivos, para el ejercicio me queda, aquí puedo simplificar, 200 entre 25 me da un factor de 8, entonces me queda 1 más 8 para este caso puntual, y yo puedo obtener el voltaje, que sería 2 milivoltios multiplicado por 9. Esto me da un factor de 18 milivoltios para el voltaje de salida de la primera etapa del amplificador, que en este caso está configurado en modo no inversor. Miren que sale con signo positivo, es decir, que no está desfasada la señal. Eso es interesante. Ahora vamos a analizar el segundo amplificador operacional. Verifiquemos por su forma y por la manera como está conectado, que está en modo inversor. La señal viene por el terminal inversor junto con la resistencia de realimentación y resistor de entrada. Entonces la ganancia de voltaje va a ser igual a voltaje de salida sobre entrada, y eso va a ser igual a menos RF sobre RIN, resistencia de entrada. De aquí entonces yo puedo organizar y obtener que el voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de entrada multiplicado por RF sobre RIN, y no se me olvide el signo negativo, ahí aparece, porque se invierte la señal. Entonces el voltaje de salida, que es ese que está ahí, Vout, va a ser igual a menos, ojo con el signo, porque tipo inversor desfasa la señal 180 grados,
desventaja de entrada es Vx. La salida del primero se vuelve la entrada del segundo. 18 milivoltios, porque más por menos me da menos, multiplicado por RF, que en este caso vale 3.6 kiloohmios, dividido entre la resistencia de entrada de esa etapa, que es igual a 1.2 kiloohmios. Teniendo esto claro, simplifico y obtengo el voltaje de salida, que va a ser igual a menos 18 milivoltios, 3.6 entre 1.2 me da 3, una ganancia de 3 en este caso, y entonces yo puedo multiplicar 18 por 3 y eso me daría 54 milivoltios, y el signo negativo porque estoy trabajando en modo inversor y la señal se desfasa o se invierte con un desfase de 180 grados. Entonces, para tener en cuenta esto, espero que te haya gustado. Regálame tu like y tus comentarios al final y nos vemos hasta la próxima.